Esto, vamos a estudiar hoy la séptima generación de los reyes de Israel. Y dijimos la vez pasada que le íbamos a dar un espacio a Acab, que es un poco larga la historia de él, son 22 años de reinado y sucedieron varias cosas importantes para el pueblo de Israel y para las generaciones futuras. Así que voy a dedicarle solamente el día al estudio de Acab. Y su nombre como tal traduce hermano del padre, es un nombre interesante, curioso lo que traduce el nombre de Acab. Lo cierto es que este fue el segundo rey de esta dinastía. Sabemos que su padre fue Omri, que fue el que empezó esta nueva dinastía. Después de tradiciones, ellos toman el reinado. Y este gobernó durante 22 años, como les mencionaba, considerado el tiempo más oscuro de la historia del pueblo de Israel. Fueron desde el año 873 al 852 antes de Cristo. Y lo que la Biblia nos comenta está en Primera de Reyes 16, dice, en el año 38 de Asa, rey de Judá, como siempre se hace referencia en base a los reyes de Judá, Acab, hijo de Onri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Onri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que le precedieron. Entonces, de acá podemos decir que es el acabose. Ponemos acá, yo creo que la palabra pareciera que viniera de ahí. Acabó básicamente muchas cosas que tenían que hacer sus antepasados y los que les precedieron, que marcó un hito como el de los reyes más malos que tuvo el pueblo de Israel. Pero no solamente él, una de las decisiones fatales que hizo básicamente lo hizo su padre al permitir que se casara con una hija del rey enemigo y fue con Jezabel, esa mujer que ya hemos estudiado a través de los reyes de Judá todo lo que esta mujer ocasionó y no solamente se casó con ella, sino que aceptó los ídolos que en la región donde ella venía, los sidonios, practicaban y adoraban. No solamente se unió a ella, sino se unió también a la idolatría, a todos los pecados abominables que estos pueblos ejercían y se los trajo, los importó para su tierra. Así lo menciona el versículo 31. Dice, como si hubiera sido cometer los mismos, poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que era de Judá, también se casó con Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. La región de los Sidonios es todo lo que está hacia el norte de la tierra de Israel, esta zona que da contra el Mediterráneo, básicamente lo que hoy es gran parte del Líbano. Esta era la región que manejaban los idóneos. Parte, la principal ciudad fue Tiro. Hemos oído muchas veces de esta región, Tiro y Sidón, que hasta el mismo Jesucristo los llegó a mencionar como cosa de comparación, que eran de las peores, de los corazones más duros, decían más duros que hasta los de Tiro y Sidón. Dice que si los milagros que hubiera hecho él allá en Tiro y Sidón, seguramente hasta se hubiera convertido más gente que en el propio Israel. Y eso era como compararlo de regiones que habían sido muy malas y alejadas del Señor. Así que esos Beirut y todo tiene que ver. Trípoli son ciudades que todavía persisten y están en la zona del Líbano. Así que este hombre se unió con el rey de acá, de los Sidonios, que era una tribu que debió haber desaparecido por orden del Señor, pero que a través de la historia fue perdonada y siempre les provocó muchos problemas
al pueblo de Israel. Primera Reyes 21-25 nos dice, nunca hubo nadie como Acab que animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Entonces vuelve el Señor a hablar de lo repugnante que fue Acab, de todo lo malo que llegó a hacer y cómo alejó, hizo que su pueblo también se alejara por causa de haberse unido a Jezabel. Así que esta pareja fue terriblemente dañina para los propósitos del Señor y de su pueblo. Primera de Reyes 16:32 nos menciona, le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que le precedieron. Y aquí vemos algunas de las figuras que se han encontrado de esta diosa Aserá, eh, que era lo que adoraban en esta región de Sidonio. Eh, de aquí vienen los fenicios, que muchas veces hemos venido hablando de ellos también, navegantes que adoraban a cosas para obtener beneficio en la agricultura o para controlar el mar, siempre que creaban dioses, y esta era diosa de la fertilidad, que, de lo cual el Señor les había advertido a su pueblo que nunca fueran a hacer eso. Por eso el Señor trata tan duro también a este pueblo de Israel por servirse, adorar a estos dioses que tenían los pueblos paganos. Deuteronomio 16:21 había advertido de las consecuencias que tendría esto. Y es interesante este pasaje, dice, jamás pondrás un poste de madera dedicado a la diosa Será al lado del altar que edifiques para el Señor tu Dios. Y nunca edifiques columnas sagradas para rendir culto, porque el Señor tu Dios las odia. Y hago una pausa aquí precisamente en esta advertencia del Señor, porque precisamente es algo que, como ven en la foto, y de los pueblos fenicios y los sidonios que han encontrado, esto era parte de de esos árboles o troncos de madera que se relacionaban como altar a Será, que como lo ven aquí en la imagen de la izquierda, son las adoraciones que ellos tenían a estos árboles, y de ahí viene la tradición del árbol de Navidad que en muchos hogares se pone al final de año y es relacionado con este árbol que se adoraba para la diosa Será, y también habla precisamente de esos troncos de madera, holocaustos, estos, ahora se me fue la palabra, estos imágenes que ponen aquí en diferentes partes que van relacionados a lo mismo y que curiosamente están en las principales ciudades del mundo, y también inclusive hasta en la propia ciudad del Vaticano. Así que es esto lo que uno ve en diferentes países y que vienen en relación a estas columnas sagradas que adoraban los fenicios y los sidonios. Así que esto fue las cosas que importaron para que se hicieran dentro del pueblo de Israel. Primera de Reyes 18:4 nos dice, cierta vez cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Y aquí vemos esta época de la persecución que ocasionó esta reina Jezabel, que quería acabar con todo lo que fuera del Señor y empezó a perseguir a todos los profetas, y vemos cómo Abdías trata de esconderlos entre cuevas a muchos de estos profetas, y que estuvieron alimentados por él, huyéndole al Señor. Y esto era un tiempo de persecución muy tremendo que hubo para los hombres de Dios dentro del territorio de Israel, dentro del pueblo
del Señor. Primera de Reyes 19:10 nos menciona también: he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso. Respondió Elías, que fuera el otro profeta reconocido. Fue Elías y Abdías, los reyes, los profetas activos en este periodo. Pero el pueblo de Israel, dice, ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas, y yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Y esto es básicamente una reclamación casi que está haciendo Elías de la persecución que había eh, habido. Como vemos, ese esconderse en las cuevas tampoco le resultó. Fueron al final, acabó con todos los profetas del Señor. Solo permaneció Elías en este duro tiempo de la reina Jezabel. Primera de Reyes 16:34 nos dice: fue durante su reinado que Giel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abirán. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Y aquí volvemos a ver cómo básicamente se vuelve una rebeldía contra el Señor, hacer todo en contra de lo que el Señor había establecido. Jericó fue la primera ciudad que les envió a conquistar después de entrar a la tierra prometida, después de haberse circuncidado. Los puso a marchar contra esta gran ciudad, donde sabemos la historia, cómo fueron derrumbadas sus murallas cuando estaban caminando alrededor de ellas, y la idea era precisamente que esto desapareciera del mapa. Y aquí vemos cómo ellos se ponen a reconstruir esta ciudad en contra de los mandatos del Señor. El propio Josué había dado una profecía muy clara que está en Josué 6:26. Dice: en aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor y que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Y aquí es impactante cómo vemos que la profecía se cumple al pie de la letra, como lo dijo Josué. Este hombre, Giel, que era de Betel, que trató de construir eso, exactamente eso le pasó. Cuando puso los cimientos, murió su hijo mayor, y cuando fue a colocar las puertas de la ciudad, al final murió su hijo menor, tal como lo había profetizado Josué 500 años atrás. Así que no importa el tiempo que pase, la palabra de Dios siempre se cumple. Así que después de haber sido derrumbada Jericó, estos trataron de reconstruirlo a pesar de las advertencias que el Señor había dado a través de Josué. Después vemos la persecución que hay de este rey Acab contra el profeta Elías. Fue una lucha permanente que tuvieron este par de hombres, uno por defender las cosas del Señor y otro por atacarlas. Así que hubo un conflicto entre ellos permanente. Miremos en Primera de Reyes 17:1. Dice: ahora viene Elías, el de Tisbe de Galat, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que ya no habrá rocío de lluvia, ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Y aquí vemos la ubicación de dónde estaba Elías y hacia dónde fue a hablar este hombre de Dios a Acab. Este fue el viaje que hizo con una advertencia precisamente, diciéndole: el Señor ha dicho que no va a llover durante los próximos 3 años y medio. Una prueba bastante difícil, no solamente para Acab, sino para todo el pueblo que tuvo que sufrir hambre durante todos estos años. Sabemos que dependían completamente de las lluvias y no era habitual ni normal que dejara de llover en este territorio. Lo cierto fue que él profetizó que iban a estar 3 años sin que llegara la lluvia por orden de él, y que solamente lo iba a reanudar hasta que el propio Elías ordenara que regresara la lluvia. En todo este periodo hubo hambre y sabemos algunas historias que pasaron ahí, como la viuda de Sarepta,
a quien Elías fue a pedirle comida en medio de esta hambruna y que su hijo estaba muriendo. Todo esto pasa en esa época del rey Acab, por causa de su rebeldía, de su desobediencia. Primera de Reyes 18, 1, 2 dice: después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. Entonces el Señor nos confirma que tuvo 3 años sin lluvia toda esta tierra por castigo a la desobediencia, eh, o la rebeldía que tenía ante Dios, y todo el pueblo sufrió terriblemente, de mucha hambre por causa de este hombre. Santiago 5:17, miremos el Nuevo Testamento cómo nos hace referencia al poder de la oración y a la fe de Elías. Dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, pero con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Y esto confirma el gran poder de la oración, el gran poder que un hombre puede tener, respaldado lógicamente por el Señor, haciendo la voluntad del Señor para frenar la lluvia, frenar la naturaleza, cambiar el rumbo de la historia de todo un pueblo. Y era un hombre común y corriente, podemos decir, con sus debilidades, lo menciona así Santiago. Y esto nos da también idea del gran poder que tiene la oración en nuestras vidas. Pero continuamos con Primera de Reyes 18, en esta historia del rey Acab. Dice: Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido, así que fue al encuentro de Elías, y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que está creando problemas en Israel? Y hago una pausa aquí porque precisamente la gente, en medio de su pecado, de su alejamiento de Dios, siempre busca culpables y otras razones de las circunstancias que están rodeando. Y esto no es contrario a lo que hace Acab. Básicamente le está echando la culpa a Elías de todos los problemas, cuando eso era el resultado, o la petición de él fue el resultado de la rebeldía de Acab. Pero tenemos que entender que así funciona el enemigo, llenando de mentiras, y no deja ver la realidad de las cosas a quien está en pecado. Elías lógicamente le respondió: no soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Así que Elías la tenía completamente clara y le respondió en forma contundente, este hombre de Dios, al rey Acab. Le dijo: el culpable eres tú y tu familia, porque se han ido a adorar esa bien a otros dioses. Y esto es el resultado absolutamente de todo lo que está pasando todo el pueblo. En el versículo 19 le hace un reto interesante Elías, bastante atrevido en cierta manera. Dice: ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. Podríamos imaginarnos esa mesa de Jezabel, que mantenía a sus profetas, que le seguían la cuerda y decían cualquier cantidad de mentiras. Estamos hablando de más de 400 personas que se sentaban a su mesa constantemente con ella. Y estamos viendo un solo hombre de Dios enfrentando a 850 profetas falsos, pero no tenía ningún temor. Era un hombre que sabía que estaba respaldado por Dios, que podía, no importaba el reto que tuviera al frente, hablaba con contundencia, con la autoridad dada por Dios, y así que lo retó a que a un gran reto. Todos hemos de pronto oído la historia de cómo hizo que cayera fuego del cielo, que quemara todo lo que, la madera, todas las cosas que estaban alrededor, que estaban mojadas. Y por más que los otros profetas rogaban que pasara eso, nunca pudieron encender absolutamente nada. Y este solamente
a la autoridad de su voz, hizo que todo se quemara hasta el último de los troncos. Y, y aquí vemos el poder de Dios respaldando a Elías, porque era el único que va a demostrar que Dios era el único verdadero y los otros dioses que ellos adoraban eran completamente falsos, y ridiculizó completamente a los profetas. Dice el versículo 40, dice, luego Elías les ordenó que agarraran a los profetas de Baal y que no escapara ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo de Quizón y allí los ejecutó. Todos estos hombres fueron muertos a espada por los hombres de Elías, acabaron con todos después de que quedaron completamente evidenciados de que no hablaban la verdad y que estaban completamente adorando a dioses falsos. Así que, así como murieron tantos profetas de Dios, también Dios les cobró la vida a todos estos profetas falsos, pagaron también con su propia vida. Sin embargo, es curioso, vemos una manifestación tan poderosa después de Elías, después de haber hecho resurrecciones, como pasó con el hijo de la viuda de Sarepta, una manifestación como esta, frente a 850 profetas falsos, se llena de miedo, se llena de depresión, y Elías huye espantado cuando sabe que esta mujer declara la guerra completamente, esta mujer Jezabel, y se va en contra de él, jurando de que no iba a pasar el día en que eh, ese día mismo muriera, pagara con su vida todo esto que había hecho Elías, y sale huyendo hacia el monte Horeb. Todo esto está descrito en Primera de Reyes 19. Y aquí hago la aclaración porque se habla del monte Sinaí, que está en la península del Sinaí, lo que todos los libros hacen mención, pero ya hemos estudiado que por muchas cosas arqueológicas que han encontrado, ese monte de Horeb no está en Sinaí, sino aquí en esta zona al norte de Arabia. Pero bueno, eso ya lo hemos visto y lo dejamos para los arqueólogos o los demás estudiosos de esta palabra. Lo cierto es que eso es lo que menciona más o menos esta versión de que está hacia el norte de Arabia, el verdadero monte de, de, de Horeb, o el monte Sinaí, donde supuestamente estaba viviendo Jetro, el suegro de Moisés. Así que este hombre Elías se va precisamente a esconderse a este monte, del monte Carmelo, sale huyendo hacia el monte de Sinaí a esconderse. Y aquí eh, vemos la situación de Elías después de haber hecho tantas manifestaciones milagrosas, tener respaldo del Señor. Entra en depresión por sentirse a punto de perder la vida por esta reina Jezabel, hasta él mismo decirle al Señor en este pasaje que estaba harto de la vida, como hablábamos ayer, envidiaba a los muertos y protestó pidiéndole al Señor que le quitara la vida y no siguiera en ese estrés, con esa carga tan pesada. Fue un pasaje que el Señor lo mandó a dormir, a descansar, a comer, para que siguiera enfrentando lo que el Señor tenía dispuesto para hacer. Así que sabemos que la medida para la depresión o el agotamiento es descansar, comer y volver a tomar fuerzas para seguir en la obra del Señor. Y esto fue lo que nos enseña este pasaje de Elías. Pero sigamos con la historia de acá. Primera Reyes 18:27 nos dice: al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos, les decía, griten más fuerte, les decía, seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Y aquí vemos cómo Elías utilizaba una forma un poco sarcástica, se burlaba, podríamos decirlo de esa manera, de los profetas que Jezabel y Acab tenían. Y aquí, como les decía, Dios se manifestó. En Primera de Reyes 18:38 decía: en este momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja.
cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Y ese era el propósito que Dios tenía con Elías, de que verdaderamente quería respaldarlo para manifestarse y que la gente entendiera que solamente hay un Dios poderoso, un Dios verdadero, y que lo demás es una farsa, son engañadores y no cumplen absolutamente nada de lo que prometen. Así que toda esta historia nos cuenta el Señor para ratificar y demostrar que solamente a Él se le debe adorar, a Él se le debe servir. El resto es tiempo perdido, como lo tuvieron todos estos profetas falsos. Y hasta aquí es una de las historias que pasan durante acá. Vamos a otra historia que continúa después de todo este episodio con Elías, de lo que pasó con Acab frente al rey Ben-Hadad. Ben-Hadad es un rey de Siria que ataca a Samaria entre las múltiples eh, arreglos que muchas veces tuvieron entre estos sirios y Judá, a veces con Samaria. Siempre trataban de apoderarse del territorio del Señor, a veces por las buenas, a veces por las malas. Lo cierto es que siempre fue un atractivo para ellos, o más bien del enemigo, tratar de acabar con el pueblo del Señor. Y este rey de Siria fue muy poderoso, Ben-Hadad, y se va a atacar a Samaria. Y aquí es interesante, a pesar de todo lo malo que era Acab, de todo lo que se burlaba del Señor, cómo retaba al Señor haciendo lo malo, vemos el gran amor del Señor y miremos lo que pasa aquí en esta historia, Primera de Reyes 20, del 1 al 3. Dice: entonces Ben-Hadad, rey de Asiria, reunió a todo su ejército y, acompañado por 32 reyes con sus caballos y carros de combate, salió a hacerle guerra a Samaria y la sitió. Envió a la ciudad mensajeros para que le dijeran a Acab, rey de Israel: así dice Ben-Hadad, tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. Vemos aquí la soberbia de este rey, que básicamente utiliza toda su fortaleza militar, o gran parte de su fortaleza militar. Eh, con él iban 32 reyes, podemos imaginarse lo que llevaba cada uno de ellos de la región de Siria para llegar a tomarse el territorio de Israel. Y esta es la advertencia que va por todo, absolutamente por todo: las familias, los hijos, el oro, la plata, de todo lo que pudiera haber en Israel. Pero vemos la misericordia de Dios en este acto. Dice 1 Reyes 20, versículos 13 al 15 y el 22, dice: mientras tanto, un profeta se presentó, un profeta anónimo, ya no nos menciona Elías, sino un profeta anónimo, se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció: así dice el Señor, ¿ves a ese enorme ejército? Hoy lo entregaré en tus manos y entonces sabrás que yo soy el Señor. ¿Por medio de quién lo hará?, preguntó Acab. Así dice el Señor, respondió el profeta: lo haré por medio de los cadetes. ¿Y quién iniciará el combate?, insistió Acab. Tú mismo, respondió el profeta. Así que Acab pasó revista a los cadetes, que sumaban 232 hombres. También pasó revista a las demás tropas israelitas, 7,000 en total. Más tarde el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo: no se duerma usted en sus laureles, trace un buen plan, porque el año entrante el rey de Siria volverá a atacar. Y esto nos muestra la misericordia de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre tan pecador, tan rebelde, tan idólatra, tuviera una advertencia de parte de Dios y una ayuda? Como vemos aquí, no solamente le dijo: tienes que salir, atacar primero, vas con lo que tienes de tu ejército, que es pequeño, frente a todo este gran ejército, pero te voy a mostrar todavía que yo soy el Dios, el único Dios verdadero, y no importa el enemigo que tengas al frente, ustedes no dejan de ser mi pueblo, básicamente, y no solamente van a ganar, sino que tienen que mantener toda la estrategia lista, porque esa gente va a perder, pero los va a volver a atacar. O sea, no se confíen de ahí en adelante. Y esto fue lo que básicamente sucedió, como lo menciona también el versículo 19 y el 21.
Dice, los cadetes salieron de la ciudad al frente del ejército. Cada soldado abatió a su adversario y los sirios tuvieron que huir. Los israelitas los persiguieron, pero Ben-Hadad, rey de Siria, escapó a caballo con algunos de sus jinetes. El rey de Israel avanzó y abatió a la caballería, de modo que los sirios sufrieron una gran derrota. Así que vemos a Acab envalentonado, a todos los soldados, a todos los cadetes envalentonados, y les dieron una gran lección al rey Acab y su gran ejército y fueron completamente derrotados. En el versículo 29 y 30 dice, 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el séptimo día se desató el combate. En un solo día, los israelitas le causaron 100,000 bajas a la infantería siria. Los demás soldados huyeron a Afec, pero la muralla de la ciudad se desplomó sobre 27,000 de ellos. Ben-Hadad, que también se había escapado de la ciudad, andaba de escondite en escondite. Y aquí vemos la gran derrota del pueblo sirio, lo menciona con todas sus cifras, frente a un ejército pequeño de Israel, pero no era esos hombres los que estaban luchando, sino era el Dios que donde se metieran les hacía caer las cosas de encima. Pero seguía vivo Acab y su orden era acabar, Ben-Hadad, y la orden de Dios era destruirlo. Eh, así que eso fue una gran derrota para Siria, pero seguía este hombre escondiéndose en toda cueva que encontraba. Primera de Reyes 20:28 dice, el hombre de Dios se presentó al rey de Israel y le dijo, así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, te voy a entregar este enorme ejército en tus manos y así sabrás que yo soy el Señor. Este profeta le volvió a insistir, esto es obra de Dios y Dios lo está haciendo, lo va a hacer para demostrar que Él es Dios y para que le creas y te arrepientas, básicamente. Era lo que Dios estaba haciendo, esperando que este hombre se arrepintiera y le creyera al Señor y lo adorara y le sirviera a Él. Y la orden era acabar con Ben-Hadad. Primera de Reyes 20:42 dice, y dijo al rey, así dice el Señor, has dejado libertad a un hombre que yo había condenado a muerte. Por lo tanto, pagará su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo. Como les decía, la orden era que tenía que acabar con el rey Ben-Hadad, pero este le pareció mejor negociar con él. El otro le ofreció territorios que habían conquistado su padre y él, y este se dejó tentar en llenarse de cosas, aceptar cosas materiales y cambiarlo por la orden del Señor. Lo cierto fue que lo dejó en libertad, lo dejó ir, y esto era completamente ir en contra de la voluntad del Señor, y el Señor le manda a decir, ahora sí vas a pagar con tu vida, y el pueblo también va a pagar por causa de esta desobediencia, como diciendo, va a venir otra vez, y esta vez no te voy a respaldar. Y esto fue lo que sucedió años después. Dice Primera Reyes 21 del 1 al 2. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot el jezreelita tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este le dijo a Nabot, dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Y aquí empieza también otra historia que el Señor utiliza. Un hombre tenía un viñedo que se llamaba Nabot, pero era vecino de Acab. Y este se enamoró, como siempre pasa, de cosas que un súbdito de él tenía, después de que él tenía seguramente grandes casas y grandes territorios, pero que quería lo que el otro tenía. Y le trata de comprar eso, algo que el Señor, como hemos dicho, no, las cosas se heredaban, no se compraban y estaba prohibido comprar territorio, todo era por herencia. Así que este hombre trata de utilizar su poder, su majestad para poder
hacerse a ese territorio. Primera de Reyes 21:3 dice, pero Nabot le respondió, el Señor me libre de venderle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Y esto parece una historia ridícula, se puede decir, pensar que este hombre entró en una gran depresión por no tener el antojo que tenía en su corazón. Dice Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot, el jezreelita, le había dicho, no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Y esto es una expresión que habla de que básicamente no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie, se fue a hablar con la pared, entró en gran depresión y ni siquiera quería comer. Y esto lo ve su señora, su famosa esposa, Jezabel, y, y básicamente lo confronta. Le dice, ante esto Jezabel, su esposa, le dijo, ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. La misma fórmula que había utilizado Dios con Elías. Y yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía, decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a dos sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Y aquí se inventó esta mujer lo que se conoce como los falsos positivos, unos falsos testigos que hicieron hacer creer que este hombre Nabot estaba yéndose contra Dios con un falso testimonio. Y esto es lo que pasa con Nabot, dice en Primera de Reyes 21:13, dice, llegaron los dos sinvergüenzas, bien llamados así, dice, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo, Nabot ha maldecido al Dios y al rey, y como resultado la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y está muerto. Esta fue la estrategia que utilizó Jezabel, vemos la gran maldad de esta mujer, lo que llegó a hacer contra un pobre inocente. Y ahí le cuenta, dice, ve a encontrarse con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria, y en este momento se encuentra en el viñedo de Nabot. Él se toma este territorio que su mujer le regaló, básicamente, por la muerte de Nabot, y dile, así dice el Señor, él le manda un profeta para confrontarlo frente a esto. ¿No has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Luego dile que así también dice el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Este hombre creía que nadie se iba a dar cuenta, que no pasaba nada, era el rey, la mujer utilizó una estrategia aparentemente muy hábil para quedarse con el territorio, con este territorio a causa de dos desconocidos que hicieron falsos testimonios, pero Dios estaba viendo absolutamente todo y no iba a permitir que se hiciera esta injusticia. Y después le dice que ahí mismo, en ese mismo sitio donde mató a Nabot, ahí iba a morir, esos mismos perros iban a tomar su propia sangre. Y a su señora dice, y en cuanto a Jezabel, el Señor le dice, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. Así que se la sentenció a los dos. Y es interesante la reacción de Acab, que vemos también lo que trata de hacer. Dice, cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, y le dio este mensaje. ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Y vemos otra vez en este punto la misericordia del Señor. Vemos todo lo malo que había hecho Acab, sin embargo, entró en depresión, se arrepintió aparentemente, eh,
honestamente se arrepintió, dice que se rasgó sus vestiduras, entró en luto, ayunó, por miedo, por lo que sea. Lo cierto es que el Señor vio esa la actitud de Acab y mandó que no fuera, básicamente le estaba pasando esto, ¿no?, a la siguiente generación. Y vemos el gran perdón de Dios siempre ante la maldad. Creo que cualquiera de nosotros ante todos estos hechos de idolatría, de maldad, de desobediencia, de haber abusado de su autoridad, seguramente hubiéramos reaccionado de otra manera frente a un juicio de este hombre. Pero tenemos un Dios que es completamente lento para la ira, como lo dice en Éxodo 34:6. Pasando delante de él, proclamó el Señor es Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. En Números también se menciona, dice que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdona la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Dios es lento para la ira, es grande en amor, es grande en misericordia, pero no permite la injusticia de todos modos. Muchas veces no paga en la persona que verdaderamente se arrepiente, pero a veces quedan cosas generacionales que siguen ahí en el ADN de los hijos, y como vemos, tarde o temprano, en alguna generación se vuelve a despertar esa maldad y ese termina a veces pagando lo que los otros hicieron. A veces confiamos de que las cosas quedan ahí. Sencillamente no quiere decir que Dios ha actuado injustamente y que acá ahora era un inocente paloma, eh, sino que vemos que la historia de él continúa y trata de engañar, sigue haciendo cosas desagradables ante Dios, y Dios sabía todo esto. Por eso, de alguna manera, deja una lección de que el arrepentimiento lo perdonaba en ese momento, pero la historia continúa y le da el chance de probar si ese arrepentimiento es cuestión de momentos, o si es permanente y cambia completamente su rumbo. Y vemos que no fue así con este rey Acab. Miremos Reyes, primera Reyes 22, 29, 38. Sé que la diapositiva es muy cargada, la voy a leer. Dice: el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos. Aquí vemos que estos dos reyes se unen en un mismo propósito contra Ramot de Galat. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Esto ya lo habíamos leído en la historia de Josafat. Dice: así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate, haciendo de pasar por Josafat. Pero no hay que decir ya el mismo que él había perdonado años atrás. Vemos aquí que termina la historia, como él eh, vuelve y lo ataca al pueblo de Israel, y no solamente a él, sino a Judá también. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel, o sea, contra el Cap. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron: sin duda este es el rey de Israel, que había tratado de Cap hacerse pasar por él. Dice: así que volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y al rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios. Pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro, y esa misma tarde Acab murió. Ya se ponía el sol cuando todo el ejército se difundió un clamor: cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en un estanque de Samaria, donde se bañaban las prostitutas, y los perros lamieron la sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor. Así que vemos aquí el fin de Acab. Por más que trató de engañar al Señor con su arrepentimiento, que trató de engañar al enemigo, trató de hacerse pasar por Josafat, una
flecha perdida, como dicen, tirada al azar, que aparentemente iba sin rumbo. Sí llevaba un rumbo decidido por parte del Señor, que era entrar en una de las aberturas de su protección, de todo su cubierta, podríamos decir, de su armadura, y le dio en el punto exacto donde fue para que se desangrara de poco en poco y termina cumpliéndose la palabra del Señor como siempre, que sabe absolutamente todo, como él lo había dicho, que la sangre iba a ser lamida por los perros en el mismo sitio seguramente donde eh, le quitó la vida a Nabot. Así que corroboramos que Dios es un Dios de justicia, que tarde o temprano le da a quien lo que se merece. Esto es algo que nunca podemos olvidar y creo que nos debe enseñar este resultado de acá. Dice Eclesiastés 12:14, para que quede en nuestra memoria: Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Como digo, no hay nada en secreto para el Señor, todo absolutamente lo conoce y todo lo juzga. Romanos 2:16 nos dice: así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Así que Dios juzga y el juez va a ser el Señor Jesucristo, quien pagó por nosotros, pero que algún día va a juzgar a todas las personas, como sabemos, no para salvación. Los que ya estaban condenados están condenados, pero les va a demostrar por qué son condenados de todo lo malo que hicieron, y va a ser revelado ante toda la humanidad cada uno de los pecados del hombre. Job 34:11 dice: Dios paga al hombre según sus obras, lo trata como se merece. Y esto es algo que sabemos que al final se dio en la vida de Job. Todos dicen Job no se merecía eso, pero como dice, tarde o temprano sale a relucir la verdad, sale a reducir la justicia, y al final cada quien recibe lo que merece. Segunda de Pedro 2:9-10, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere, decía Pedro, y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Y esto creo que no solamente es una advertencia, sino un aliciente para todos los hijos de Dios que quieren obrar bien, que desean obedecerlo, que seguir los mandamientos de Él, respetar su autoridad y que no quieren dejarse llevar por los deseos de la carne. Siempre van a ser recompensados por el Señor. El Señor recompensa siempre esto y también castiga y humilla al que se siente soberbio, al que quiere ser todo lo que sus ojos le atraen. Si va por las cosas materiales, pues seguramente va a ser destruido por esas mismas cosas. El Señor a cada quien al final le da lo que merece. Dios es justo y esto debe ser también, no solamente, como le digo, una advertencia para cada uno de nosotros, sino un aliciente también de obrar bien y hacer las cosas conforme a lo que el Señor quiere. Creo que estos ejemplos, tanto de Acab como de Jezabel, sabemos cómo terminan. Esta mujer también se le vino el mundo encima, y así como Dios dijo que le iba a caer este muro, también fue lo que sucedió con ella. Y cada uno termina pagando y tiene un final acorde a lo que vivió. Así que hombres como Elías, como estos profetas que aparentemente murieron por dar la vida también, muchos profetas de Dios murieron también por causa de este hombre, pues para ellos está la gloria eterna, para Acab y Jezabel el castigo eterno. Así que no es de extrañarnos esto, pero creo que es importante que lo recordemos y lo tengamos presente siempre, que Dios es lento para la ira, pero siempre es justo, y que mientras tenga la vida de la gente les da la oportunidad de arrepentirse, y eso es lo que Él busca y es lo que debemos pedir, que la gente mientras tenga vida se arrepienta. Pero si mueren en sus pecados, en su desobediencia, en su rebeldía, pues afortunadamente tendrán el castigo eterno también.